Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, para la materia de dendrometría. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Corona y vamos a dar un seguimiento online en lo que vendría siendo en la antes citada materia. Todo esto viene siendo por parte del Instituto Tecnológico Superior de las Chiapas. Bueno, principalmente lo que vamos a abarcar aquí va a ser la semana 6, de acuerdo al planeamiento, lo que vendría siendo del 17 de marzo al 20 de marzo, y a continuación vamos a darle lo que vendría siendo la videoclase. Bueno, en esta clase vamos a comenzar con lo que vendrá siendo la medición de los diámetros. Como bien sabemos, el diámetro es una de las variables muy importantes para lo que vendrá siendo la mesura o la medición forestal dentro de lo que es la dendrometría. Existen algunos conceptos que son de suma importancia que a lo largo de estas clases vía online iremos viendo. Pero primordialmente vamos a comenzar con el más importante, vendría siendo el DAP o el diámetro de altura del pecho o el diámetro normalizado. Pero bueno, el diámetro del árbol se mide con la corteza a la altura de 1.3 metros. Eso es lo que le denominamos nosotros el DAP, el diámetro de altura del pecho, lo que vendría siendo el diámetro normalizado o el diámetro normal sobre el terreno. Esta medición puede realizarse, o más bien se realiza con una cinta métrica, o también puede llevarse a cabo con una forcípula. Hay algo muy importante en lo cual yo les quiero recalcar, y es que el diámetro, lógicamente, se mide en el árbol cuando esté en pie o cuando esté en vivo, pues se mide con corteza. Posteriormente esto iremos ahondando o iremos viendo dentro de estas clases que bueno, tenemos que calcular el contenido de madera de un árbol, así también el contenido de corteza de cada árbol. Pero este tipo de mediciones se hacen una vez que el árbol ya fue seccionado, o como se le conoce comúnmente dentro del rubro forestal, ya fue derribado el árbol. Es ahí mediante mediciones un poquito más exactas donde nosotros podemos ya medir los diámetros, pero sin corteza y con corteza. Esto nos ayuda principalmente a hacer pues estimaciones de que también está creciendo la masa árbol. De igual manera nos ayuda a nosotros a contabilizar y estimar pues las condicionantes principales en las cuales de las cuales tienen nuestros árboles. Bueno, el diámetro normal, como antes hemos mencionado, el diámetro normal simplemente es la medición del diámetro a la altura de 1.30 metros a partir del suelo, y esto es conocido como DAP. Este va a ser un elemento principal, el cual a nosotros nos ayudará principalmente porque siempre el DAP nosotros lo asociamos, o más bien lo correlacionamos con lo que viene siendo las alturas, y también con lo que viene siendo pues el contenido de madera. Ahora, dentro de esta clase iremos viendo la manera de cómo se miden los DAP en diferentes casos, ya que si bien podemos deducir por intuición que el árbol o que el fuste del árbol se parece mucho a lo que vendría siendo un cilindro, es una semejanza geométrica muy próxima, pero aún así esta semejanza no es perfecta. Lo que quiero decir es que el árbol va a presentar ciertas imperfecciones en las cuales nosotros iremos viendo a lo largo de esta clase
Y por lógica, en esta clase nos ayudará o nos va a ampliar nuestro criterio a la hora de nosotros dónde debemos de medir este diámetro normalizado. Bueno, los diámetros a diferentes alturas. Lógicamente, para una posición, bueno, o más bien, donde no hay una pendiente, por ejemplo, cuando nosotros entramos en una plantación o estamos en una marcha arbórea donde no hay una pendiente pronunciada ni notoria, es mucho más fácil y es mucho más asequible lo que vendría haciendo la medición del diámetro en el árbol, porque simplemente nosotros tomaríamos o mediríamos el 1.30 en altura y donde nos diera ese punto pudiéramos nosotros medir el diámetro del árbol. Pero, como bien sabemos, la mayoría de los terrenos suelen tener ciertas irregularidades en lo que comprende la topografía. Dicho sea de otra manera, generalmente estos terrenos, ya sean plantaciones forestales o ya sean en bosques nativos, suele haber pendientes. Y estas pendientes pueden influir mucho en lo que vendrían siendo la toma de nuestro DAP o de nuestro diámetro normalizado a la altura que correspondería en el árbol. Bueno, aquí, como ustedes podrán apreciar, se ve principalmente lo que vendrían siendo dos casos, y en estos dos casos se aprecia una pendiente. La posición para la medición del DAP de un árbol en un terreno inclinado, como bien lo marca en la imagen, siempre es en función de la pendiente. Ahí podemos apreciar dos imágenes en los cuales nosotros nos dice cuál es el lugar correcto en lo cual nosotros nos debemos de posicionar para tomar pues la medida del diámetro. Bueno, aquí tenemos un caso muy particular y este es un caso en el cual nosotros, como en el anterior, generalmente es muy común de encontrar. En el anterior hablamos un poco de cómo medir el diámetro tomando en cuenta pues la pendiente. Ahora, en estos casos muy particulares estamos hablando de la bifurcación de un árbol y esto es un poquito más complejo y mucho tendrá que ver la experiencia del medidor, así como también lo que se quiera pues en realidad cuál sea el objetivo de nuestra mesura o de nuestra medición. Existen varios casos, pero mucho tiene que ver la altura en la cual se presenta la bifurcación. Por ejemplo, podremos encontrar dentro de plantaciones árboles que a partir de una altura en el árbol que se presentan estas bifurcaciones a partir de los 30 centímetros, 20 centímetros. Generalmente, en estos casos, ambos fustes suelen ser de muy buen tamaño. Y dependiendo mucho de la persona o del medidor, podría incluso esta persona tomarlos como si fueran dos árboles. Teniendo en cuenta el tamaño de cada fuste. Ahora, si esa misma característica se presentara dentro de un árbol, pero si nosotros viéramos que un fuste es demasiado pequeño o incluso un fuste tiene muchas irregularidades, se preferiría o se optaría por tomar simplemente los datos del fuste o del tronco, el cual presente las mejores características.
También es muy importante si de repente nosotros nos encontráramos que la bifurcación se, pues se presenta después de lo que vendría siendo el 1.30 metros a la altura del DAP. Personalmente, lo que yo haría, si viera que ambos fustes tienen cualidades muy parecidas, podría incluso yo tomar ambos diámetros y hacer un promedio de estos diámetros. Esto sí es, bueno, sí es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es para el caso de que la bifurcación se encontrara antes del 1.30. Para el caso de aquellas bifurcaciones que se presentan después del 1.30, tendríamos que ver y tendríamos que elegir uno de los dos fustes. Igual podemos hacer un promedio, pero lógicamente la toma del diámetro sería después del 1.30, tomando en cuenta por separado el diámetro de cada uno de estos fustes. Este es un ejercicio, bueno, es un trabajo de mucha apreciación. Ok. En el siguiente caso, es un caso un poquito más fácil de concebir y es los árboles con receta aérea. Dice que la medición del diámetro se realiza a 1.30 a partir del límite entre el tronco y de las raíces. En este tipo de árboles, una vez que nosotros identificamos cuál es esa intersección o dónde comienza el tronco y dónde comienzan las raíces, a partir de ahí nosotros contabilizamos lo que vendría siendo el 1. Metros, el 1.30, y a esa altura nosotros vamos a poder medir lo que vendría siendo pues nuestro DAP. Acordémonos que el DAP es un elemento el cual está altamente correlacionado con otras características del árbol, como anteriormente se ha dicho. Árboles con un tronco irregular. Este es un caso muy común, sobre todo a la hora de que nosotros vamos a estar haciendo pues inventarios, ya que dentro de este caso siempre vamos a encontrar árboles que pudieran tener algún defecto. Dichos defectos pueden ser ocasionados por alguna protuberancia, por una herida, por un hueco, por una rama. También hay algo muy importante que quiero mencionar o quiero añadir a todo esto, y es que efectos aparte pudieran ser una sinuosidad, que lo que quiero dar a entender que de repente el fuste del árbol llegase pues a presentar una inclinación o más bien una malformación del tronco en forma de una S, como si fuera una S. Nosotros tenemos que ajustar o tenemos que tener la capacidad de decidir en ese momento y de darnos cuenta que la opción más viable para una medición no es en esa parte donde se concentra esa irregularidad, sino más bien lo más viable es que nosotros vayamos un poco más arriba de la irregularidad. ¿Cómo lo menciona, por ejemplo, bueno, como lo muestra en esta imagen de aquí? Este sería el punto idóneo de medición. Claro que no sería, pero más sin embargo podemos apreciar que este es el 1.3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente brincamos esta irregularidad y donde comenzamos a ver
que el árbol comience a presentar una regularidad en lo que viene en el fuste, es ahí donde nosotros tomamos la medida del diámetro. De igual manera, en esta parte podemos apreciar que principalmente pues aquí está obstruido, que vendría siendo una rama. Incluso aquí puede llegar a ser una bifurcación. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Brincamos toda esta irregularidad un poquito más arriba, y ahí es donde medimos nosotros. Esto es algo muy común, pero a pesar de que es una característica muy común, no quiere decir que todos los árboles van a presentar esta irregularidad. Árboles inclinados. Como bien lo dice, la medición del diámetro se realiza al 1.3 metros. A la altura del tronco se mide donde se encuentra la base y donde forma un ángulo en esta parte de acá, principalmente, tomando en cuenta que generalmente el terreno en el que podemos apreciar la imagen es un terreno plano. No hay que confundir con la otra opción donde el terreno tiene una pendiente mayor a 15 grados, perdón, a 15%. Bueno, en este nos toca ver la toma de diámetros de un árbol caído. Esto, miren, principalmente yo no lo recomiendo porque es muy difícil o suele tener mucho error cuando nosotros derribamos un árbol y después lo medimos. Generalmente lo que se hace es que nosotros medimos el árbol, el diámetro del árbol antes de derribarlo, ya que pues si nosotros comenzamos pues a medirlo así va a ser mucho más difícil. Sobre todo encontrar el punto de transición entre el tronco y la raíz no suele ser muy fácil. Aún a un lado de esto hay que hacer una referencia muy grande, es que generalmente la raíz siempre queda dentro de la tierra. Y también aunado a esto, queda en la tierra algo que se le denomina en el herbo forestal como tocón. Es, eh, es la parte más gruesa del árbol, y esto es producto de que generalmente los terrenos suelen tener ciertas irregularidades, y uno con el equipo de corte o con el equipo de cosecha siempre tiene que dejar, por así decirlo, un tramo o un segmento del fuste del árbol por arriba de la raíz, o más bien por arriba de la tierra. Pero bueno, dicho sea todo esto, lo que tenemos que hacer simplemente es encontrar la transición entre el tronco y la raíz, o entre el tocón y lo que vendría siendo el tronco, pero este tipo de mediciones no suelen ser muy exactas. Bueno, estos son los casos más comunes. Sobre todo hay que poner especial atención a los casos que vendrán siendo los casos de bifurcación, eh, los, los casos de medición del diámetro con la pendiente, y también lo que vendrían siendo los casos de los casos de medición con irregularidades. Este es uno de los más comunes, encontrados de los más comunes dentro de lo que vendrían siendo nuestra medición forestal en los árboles. Bueno,
Eh, Quiero añadir también algo muy importante. Como si bien vimos, el nombre del tema son diámetros a diferentes alturas. Yo les di una breve descripción en función de mi experiencia que he tenido a lo largo de inventarios forestales. Pero es, esa medición es en función de las características del árbol, simplemente para tener como centro dónde medir en ciertos casos, pero también en función de los diámetros a diferentes alturas. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes, que es el tipo, bueno, o más bien el tamaño o los diferentes diámetros que presenta un árbol en función de la altura. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muy fácil. Ustedes se dan cuenta, entre más cerca, bueno, o entre menos altura tiene el fuste, mayor es el diámetro. Y en función de que va creciendo, el diámetro del árbol va disminuyendo hasta ser mínimo. También eh, quiero recordarles un poco, por ejemplo, de la anatomía de la madera, diciéndoles que pues el árbol, bueno, en función de la altura, vamos a ver nosotros si el árbol está lignificado o no. O sea, que si la madera eh, tiene la dureza suficiente. Generalmente, el árbol, en función de la altura, es que nosotros vamos a ir viendo que el árbol no se encuentra totalmente lignificado. Por ejemplo, en la parte de lo que vendría siendo el ápice o la punta, podemos encontrarnos con la situación de cuando derribamos nosotros un árbol, estas partes o las partes que presentan mayor altura, la lignificación también suele ser menor. Ahora, a este fenómeno que presenta el árbol generalmente se le, más adelante lo vemos en algunas clases, se le denomina como factor de ahustamiento, que es que simplemente nada más que entre mayor es la altura del árbol, y es una correlación directa, entre mayor es la altura del árbol, menor viene siendo el diámetro. Sobre todo la parte de la base del árbol, acordémonos, lógicamente tiene que ser mayor y también tiene que tener una dureza para que pueda sostener toda la parte de arriba del árbol, las ramas, las puntas, etcétera, etcétera. Solamente quise dar como referencia este punto, que a mayor altura en el árbol es menor el diámetro en el árbol. Bueno, esta ha sido la clase de lo que vendría siendo la materia de dendrometría. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado y pertenezco al Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas. Ha sido un placer y nos vemos en la siguiente clase.